Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a este segundo encuentro eh, que tenemos hoy con la participación de la arquitecta Carla Pierrestegui y el arquitecto Pablo Recia. Se trata de, bueno, aparte de gente con mucho bagaje teórico, gente que está en la función pública, así que la experiencia de ellos es doblemente enriquecedora, entiendo, para nosotros. Así que, bueno, agradecer a José Luis Ruiz, además a los oradores de hoy, y le paso la palabra a la arquitecta Sandra Retamales, coordinadora del IAT Zona Sur. Bueno, buenas tardes. Segunda capacitación, con ahora los ejemplos, como dijo Eduardo, de proyectos realizados en Pinamar y Mar del Plata. La verdad que muy, muy lindo, muy útil, muy buena repercusión de la capacitación de la primera. Así que desde el IAT solamente le doy paso a Paula para que presente la gente que va a disertar y escuchar lo que viene. Gracias. Bueno, gracias Sandra. Bienvenidos todos y todas. Bueno, muy agradecidos por esta segunda gran convocatoria también. Hay mucha gente conectada. Bueno, como decía Eduardo, este segundo encuentro tiene que ver con mostrar experiencias puntuales y concretas de municipios que también son parte del Distrito 9. Voy a presentar, va a arrancar la arquitecta Carla Pierrestegui. Carla es arquitecta por la Universidad de Mar del Plata, es docente en la Facultad de Arquitectura de la misma universidad, es parte del equipo técnico de la Secretaría de Planeamiento de Pinamar y coordinadora del Plan de Movilidad Sustentable. Así que, sin mucho más, Carla, bienvenida, gracias por estar hoy y te doy la palabra. Bueno, genial, gracias Paula por la intro y a Capa por convocarme. Bueno, lo que venimos a hacer un poquito acá es compartir nuestra experiencia. Como dijo Paula, yo formo parte del equipo técnico de la Secretaría de Planeamiento de Pinamar. Ya tuvimos nuestra capacitación con Mariana Chianes en accesibilidad. Es un tema que venimos tratando hace mucho desde que estamos en la gestión, así que está bueno siempre estos encuentros y la oportunidad de compartir las experiencias. El año pasado también estuvimos convocados, misma hora, similar hora, mismo canal, con otro tema, pero lo mismo, estábamos en otro contexto, pero seguíamos en pandemia, principios, y estábamos tratando de generar estrategias rápidas, tácticas, para resolver necesidades urgentes en nuestra ciudad, ¿no? En nuestro partido. En distintos escenarios, hoy nos encontramos en otro contexto de ciudad. Esta es una imagen de marzo del año pasado en la que la ciudad estaba vacía, ¿no? Todas nuestras ciudades estuvieron en ese momento, y no sabíamos ni siquiera qué iba a pasar en verano. Por suerte pasamos un verano, la temporada fue exitosa, que eso en nuestras ciudades costeras es muy importante. Estamos en otro momento, pero las cosas tienen movimiento, ¿no? Es una letra de Fito Páez, y creo que nos caracteriza a nosotros, a todas las ciudades del mundo, ¿no? Como que las ciudades que no cambian y no se mueven, mueren, dice Yangel. Así que un poco se trata de eso, ¿no? De acompañar los cambios sociales con cambios en las ciudades. Y durante todo este año también creo que muchos de nosotros participamos de encuentros, conferencias, en donde se planteaba el repensar nuestras ciudades hacia un nuevo paradigma urbano, básicamente, cambiar un poco el chip y poner a prueba todas nuestras prácticas urbanas, ¿no? Distintos ángulos, distintos conferencistas que nos hicieron un poco replantearnos todo lo que estábamos haciendo. Y bueno, un poco, hoy seguro Pablo va a mencionar un poco del espacio público de Mar del Plata. Cuando nosotros pensamos en el espacio público, por ejemplo, Mar del Plata, que yo soy de ahí,
quizás se me viene la imagen del Parque Primavesi, o la Plaza España, o la Costa, y cuando pensamos en espacio público en Pinamar, en el partido de Pinamar, quizás la imagen que nos viene a la mente es distinta, ¿no? Quizás eso es personal y es subjetivo, ¿no? Pero quizás lo conectamos con la naturaleza, con la aventura, digamos, la aventura del hombre, meterse ahí entre medio del bosque o de la naturaleza, llegar con la máquina, y no siempre esos terrenos son públicos, ¿no? A veces son privados y estamos invadiendo, pero notamos una necesidad básicamente de reconcebir esos espacios públicos, ¿no? De que no sea una aventura el estar en el espacio, el vivir en el espacio público en Pinamar, sino que sea algo accesible para todos y todas, ¿no? Así que en eso estamos, y para eso también es básico y clave plantearnos algunos puntos por el cual construimos espacios públicos, ¿no? Esto básicamente traigo a colación principios del urbanismo feminista, que tratan básicamente de establecer puntos para construir el espacio público para que sea para todos y todas, ¿no? No solo para algunos. Y de eso se trata, ¿no? Generar espacios conectados, próximos, generar espacios que se usen todo el tiempo, las 24 horas, todos los días del año, generar espacios en los que todos y todas se sientan seguros, no solo una parte de la población, y que podamos circular de manera autónoma en ellos y vivirlos, no solo circular, y que estén construidos por todos, que sean colectivos, ¿sí? El otro día, leyendo un poco noticias y cosas que dicen colegas, acá traigo a colación una nota que dice que mujeres y disidencias tienen una experiencia recortada en el espacio público, que lo dice nuestro colega Leonardo Giamo, y sí, no todos vivimos de la misma manera el espacio público, parte de la población se siente insegura dentro del mismo, y eso hay que cambiarlo un poco, ¿no? Así que la semana pasada, no, hace 2 jueves, Mariana Llanes mencionaba algo que me quedó un poco en la mente, que siempre lo pensamos, y es que la accesibilidad a veces se ve como un gasto y no como una inversión, no solo desde el público general, ¿no? Sino a veces desde las gestiones, ¿no? Y no debería ser así, porque todos en algún momento de nuestras vidas vamos a ser discapacitados, no nacemos con toda nuestra capacidad y no morimos, o sea, no envejecemos con todas nuestras capacidades, ¿no? Quizás nunca las tenemos, así que estaría bueno replantearnos eso y empezar a diseñar espacios para todas las capacidades, básicamente. Bueno, y un poco también con las citas, acá Zaida Mouchi, que también es una súper referente, arquitecta y urbanista argentina, que vive en España, dice que el urbanismo puede ser una herramienta de redistribución, puede ser y debe ser, ¿no? El objetivo nuestro básicamente con todo lo que hacemos es equilibrar la balanza del espacio público. Uy, se metí la... A ver. No se mueve. A ver si salgo. Ahí está. Bueno, este esquema lo traigo a colación también porque durante mucho tiempo nuestras ciudades fueron diseñadas para el auto, ¿no? Para trasladarse en un único medio, y en realidad el cambio de paradigma es eso, ¿no? No poner en el eje, en el centro al auto, sino correrlo y que sea un actor más dentro de nuestro espacio y que todos tengamos las mismas oportunidades, no solo para movernos en la ciudad, sino para vivir la ciudad, ¿no? Y en eso estamos. Este es nuestro plano del partido de Pinamar, que parece como algo abstracto, con colores primarios, es donde trabajamos, ¿no? Donde trazamos con calcos a mano, lo pasamos a Corel, pero básicamente nuestro objetivo es conectar todo el partido. Nuestro partido de Pinamar tiene varias localidades: Cariló, Ostende, Valeria y Pinamar. Es bastante extenso, y la idea es conectarlo, que no solo uno dependa del auto para trasladarse, sino que lo pueda hacer en otros medios, y también generar centros, descentralizar, porque hoy todo pasa por el centro de Pinamar, que si bien el mouse es por acá,
descentralizar y generar esos famosos núcleos de 15 minutos en donde todas las necesidades, la mayoría se resuelva en otros focos, ¿no? Bueno, y todo esto empezó para nosotros con una intervención en la ciudad de Ostende, en la avenida principal, quien lo conoce, que es la ciudad, la localidad en donde vive la mayor parte de la gente todo el año y la clase media. Lo hicimos a través del Estudio Galera, el cual alguno de ustedes quizás está por ahí, Pancho, Villamil, Ariel Galera, César Amarante. Nos tocó, por suerte, la oportunidad de intervenir en esta localidad en la que pasamos un montón de tiempo, y localidad que vemos antes, esto es en el 2017, la foto, que las veredas, el espacio público es arena, ¿no? Básicamente, como muchas de nuestras ciudades costeras, es arena, y la posibilidad de acceder a los comercios o a las casas es a través del auto, ¿no? Vemos ahí hasta dónde llega el auto, hasta la puerta del comercio, y es la única posibilidad, digamos, de acceder de manera directa, porque si yo tengo que caminar, o andar en bici, o andar en silla de ruedas, es como una travesía, ¿no? Bueno, y ahí vemos un poco el cambio que se originó a través de la intervención, que simplemente fue garantizar acceso, ¿no? Hacer veredas, construir una bicisenda, ordenar el auto, que no llegue, que no invada todo el espacio, que haya oportunidad para todos, no solo para el auto. Y vemos también cuando el Estado invierte, esto es el antes y el después, simplemente en veredas y en mejorar el espacio público, cómo el privado acompaña, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en esta manzana, que estaba prácticamente vacía, y vemos el después, cómo va creciendo la ciudad, se va completando el tejido, acá también en la esquina, y cómo la inversión pública impulsa a la privada, básicamente, ¿no? Y lo que a mí más me reconforta es ver el uso de esos espacios, ver distintas generaciones, ver el uso, la seguridad con la que se circula y se vive el espacio, no solo se traslada, ¿no? Sino que uno se junta y vive esa bicisenda o esa vereda, ¿no? Ahí me gustó el tipo de postales de paradigmas obsoletos, porque son cosas con las que convivimos a diario, ¿no? Esto es Bunge antes, Bunge es la avenida principal de la localidad de Pinamar, y para quien no conoce, Bunge antes, pero es Bunge hace un ratito, ¿no? Porque acá vemos, por ejemplo, Bunge tiene como mucho ancho, mucho espacio público desde la calzada hasta la línea municipal, más o menos 20 metros, de los cuales se forman bolsones de estacionamiento, y el espacio está como invadido por el auto, como siempre, es como lo que pasa, lo que se repite, lo que se replica en todas nuestras localidades. Así que nos parece como que ese espacio en desuso, hoy en día, tema pandemia, que es como catalizador, que aceleró todos los procesos, es más necesario que nunca aprovechar ese espacio para todos, no solo para el auto, ¿no? Así que también en ese espacio en Bunge, lo que sucede es que los frentistas lo invaden, ponen barreras, ponen básicamente mini medianeras, y no se puede circular de manera fluida y segura en ese espacio. Acá vemos otra foto en la cual se ve claramente espacios, incluso que hay partes en las que no hay vereda en la avenida principal de Pinamar, y es arena, no hay cordón, el auto se estaciona donde quiere, y eso no está bien, básicamente. En esta foto de acá, ya estamos un poco en obra, ahí está el cerco de obra y el obrador, en un espacio que va a ser una plaza, en donde también se va a hacer vereda, se va a hacer la zona de estacionamiento, se va a ordenar el espacio. No es que vamos a anular el auto, sino que lo vamos a ordenar para que obedezca básicamente la normativa, y para generar espacios de uso, ¿no? La idea general de Bunge, entonces, es aprovechar esos espacios, esos retiros gigantes que tiene, para crear espacio público de calidad y para que todos tengamos la misma oportunidad de vivir en el espacio público, ¿no? No solo que sea invadido por el vehículo, sino que aprovechar todo eso, porque aparte tiene una calidad paisajística muy buena, pero está desaprovechado, ¿no? Ahí esto es parte de
la intervención que empezamos en verano, que es simplemente hacer veredas, ¿no? Y con esa vereda limitar un poco la invasión del auto. Esta es una foto de obra, de proceso. Si vemos, está la gente ahí caminando sobre la vereda. Parte importante de esta intervención también fue darle espacio a los gastronómicos en verano para que puedan expandirse, porque justo los gastronómicos fueron un gremio bastante golpeado durante la pandemia, y está bueno también dar ese espacio, ¿no?, para ellos. Y ahí vemos también al fondo, no sé si se llega a ver, ahí estaba en obra, y los autos ahí de fondo, como los dos paradigmas conviviendo, ¿no? El paradigma antiguo, digamos, pero no es antiguo porque es actual, y el paradigma hacia dónde vamos, ¿no? Dónde queremos, qué queremos hacer con el espacio público. Otras imágenes más de Bunge, en donde vemos que simplemente la intervención es una vereda, pero cómo esa vereda da calidad urbana, ¿no? Esto es más de lo mismo de Bunge, proyectos, ese playón que veíamos de arena gigante con autos, sería una plaza próximamente, y también calidad urbanística, vegetación, lugar para todos, ordenar el auto. Y siguiendo la línea de todo esto que pensamos para Pinamar, que queremos para Pinamar, está Avenida del Mar, ¿no? Que todos tenemos en Necochea, Mar del Plata, todas nuestras ciudades costeras tienen sus características particulares en la costa, ¿no? En particular Pinamar lo que tiene es esta topografía y también la invasión del auto total de la costa, ¿no? Ya Clorindo Testa ahí decía cuando hizo la Casa Capotesta que la característica principal de las ciudades costeras, sobre todo de esta, es que se destina una franja de playa que se transforma en una zona para dejar vehículos, ¿no? Eso es como la postal que salía en las revistas hasta hace poco de Pinamar, ¿no? El auto invadiendo hasta donde se puede en la playa y quizás más, ¿no? Así que nos propusimos también intervenir en la Avenida del Mar. Este verano concretamos la etapa A, que son esta zona desde Bunge para allá, y después quizás este año podremos empezar la etapa B, que simplemente es correr el auto y darle lugar a las personas para que puedan acceder de manera segura a la playa. Bueno, esta es una foto también del proceso. Está bueno también mirar el proceso y ver, a lo mismo que Bunge, los paradigmas cruzándose, ¿no? Es como acá están los chicos en obra, haciendo lo que es el paseo peatonal, y los turistas o locales disfrutando de la playa, tratando de acceder en la playa, caminando por la calle, ¿no? Y los autos acá estacionados, no dejando el lugar ese para caminar seguro. Entonces, de repente es muy inseguro que gran cantidad de turistas y locales caminen por la avenida principal de la costa sin límite, ¿no? Sin nada que los proteja. Esto es quizás unos días después, porque fuimos avanzando con la obra a medida que se fue inaugurando por tramos para que se pueda usar en el verano, y simplemente se trata de un suelo mejorado, mezcla, con un límite orgánico, madera, que separa y que protege al peatón y al ciclista de los autos, ¿no? Y que ordena los autos también. Es un espacio que parece que debería haber estado siempre, ¿no? Pero que no estuvo, y que es súper simple la intervención, y con mejorar suelo y poner un límite, se ordena y se garantizan un montón de cuestiones y se usa el espacio público de otra manera, ¿no? Ahí tenemos más imágenes de Avenida del Mar, siendo usada, un montón de gente, por suerte pudo disfrutarla este verano, gente de todo color, de todo... Yo escucho un eco, no sé si ahí está. Gente muy diversa, variable. Ahí puse esta imagen porque justo estábamos en la obra y nos paró este señor con su hija para preguntarnos si estábamos haciendo la obra nosotros, y a veces cuando nos pasa eso es como, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, la verdad es que nos cambiaron la estadía, nos dice, porque antes no podía acceder, no podía pasear básicamente por la costa, así que la verdad que es súper positivo. Si bien
son superficies y materiales que respetan la calidad y la cualidad del paisaje protegido, ¿no? Porque Pinamar tiene esa condición en la costa, el frente marítimo es paisaje protegido y no se puede intervenir con materiales como hormigón, ¿no? Entonces había que buscar una solución a la accesibilidad, pero respetando todas esas condiciones, así que de eso se trató la obra. Y hoy vemos también una preocupación grande de los comerciantes, de los frentistas de los balnearios, era que quizás no iba a llegar tanta gente, como el auto no iba a poder llegar a Avenida del Mar de la manera que llegaba antes, no iban a venir, o había mucha incógnita con el tema de la temporada, y justo nosotros trajimos este proyecto para darle solución a cuestiones que no estaban ni resueltas, ¿no? Pero bueno, vemos también cómo está lleno de autos en la avenida, pero también hay un lugar para los peatones, y hay lugar para todos, básicamente. Ese es el espíritu de la obra y de todas las obras que venimos haciendo. Y ahora nos encontramos casi listos para intervenir en Cariló, que Cariló, para quien lo conoce, única manera de entrar, de salir, es con el vehículo, ¿no? No hay veredas, no hay otra alternativa, y a veces con el vehículo motorizado también se vuelve engorroso, ¿no? Y postales de verano que a veces vemos en prensa, ¿no? Publicadas como algo positivo, lleno de autos estacionados como pueden, y la gente caminando por el medio de la calle, ¿sí? Súper inseguro, y es como la postal siempre de nuestra ciudad, y es algo quizás que en otras ciudades no sucede, o que es muy loco también, urbanísticamente hablando, que se permita esto, ¿no? Que no se luche por mejorar estas situaciones. Y de nuevo, esto está un poco pixelado, pero la postal de Cariló era los autos en movimiento, autos por todos lados, y el eje ya debería estar corrido y debería ser la gente y no los autos, ¿no? Por eso también entonces estamos trabajando en plan de movilidad sustentable para conectar todo el partido y que no solo el auto sea el eje, ¿no? Estamos interviniendo en el centro, Constitución y Show, ya hicimos Víctor Hugo, como les mostrábamos anteriormente, y la idea ahora es seguir conectando todo el partido con las líneas verdes para garantizar la conexión total, ¿no? Y que podamos tener la alternativa de viajar de manera sustentable y económica, si es que lo deseamos, y que no dependamos del auto para trasladarnos en la ciudad. Estas son imágenes del centro, de la intervención, estos de antes, de hace el año pasado, de cuando no estaba intervenido el espacio, y de cómo cuesta respetar las normas, ¿no? También, porque es un espacio, es la avenida Show, esto se llama, un espacio en donde quizás hay carteles de prohibido estacionar y la gente siempre estacionó igual ahí, gente que estaciona 45, personas que no tienen tiempo ni siquiera de cruzar porque ya están por atropellarlos. No hay como espacio para muchas posibilidades más que trasladarse en auto, ¿no? Y ideas que son reviejas, que parecen como súper novedosas ahora, pero en realidad es que ciudades como Copenhague, esto es moneda corriente, si bien tienen historias distintas las ciudades, ¿no? Pero ciudades que también, en las cuales no se pensaba tanto en la bici y en la movilidad sustentable, a partir de la pandemia se habilitaron un montón de carriles, ¿no? No solo Londres, un montón de ciudades más. Y también tiene que ver con la agenda a nivel mundial, ¿no? Pensar en el futuro, pensar en básicamente la supervivencia de nuestra especie, y de cuidar nuestro planeta, y de no dejar al azar esas cuestiones, ¿no? La responsabilidad social que tienen todos los países, y las medidas que debemos tomar para cuidar y sobrevivir, básicamente, ¿no? Y movimiento que está sucediendo en todo el mundo, Chile, Bogotá, México, todos nos estamos alineando con un solo objetivo, ¿no? Que es empezar a cuidarnos, a ser conscientes de nuestra propia salud, de la salud colectiva, y de nuestro espacio y nuestro medio ambiente, ¿no? La Plata, Salta, Mar del Plata, todos con planes de movilidad sustentable. Esto a veces lo pasamos porque hay gente que no sabe los beneficios de la bici, pero bueno, acá en este caso todos lo sabemos, pero por sobre todo también, hoy en día en la pandemia es un medio que respeta la distancia social saludable y nos permite también desagotar el sistema de transporte público y por tanto el sistema de salud público. Así que recomiendo a todos, si pueden, si tienen, andar en bici.
Y esto también me da pie a hablar de que todas las ciudades, o la mayoría de las ciudades latinoamericanas, destinan el 70% de espacio público al auto, ¿no? Quedando un 30%, muy poquito, para las personas que se trasladan en otros medios, o a pie, bici, y hoy en día con pandemia, esos espacios no son suficientes, ¿no? Así que empezamos a intervenir el centro, ¿sí? Que es el lugar donde más se conglomera la gente a diario. Esta foto que veíamos recién, ahora ya es postal del pasado, por suerte, en la cual simplemente la operación que se hizo es destinar el espacio en donde no se puede estacionar a la ciclovía, ¿sí? Para que conviva el auto, el vehículo motorizado, con otro tipo de vehículos, para fomentar la movilidad sustentable y para que todos tengamos las mismas oportunidades si queremos, o si elegimos, o si podemos o no podemos costear otro medio de traslado, ¿no? Estas son fotos de la ciclovía en uso. Por supuesto que siempre va a haber muchos más autos trasladándose en nuestras calles, pero no por eso vamos a dejar de intervenir y de fomentar modalidades alternativas y brindar seguridad a quienes no la tenían, ¿no? Esto es Avenida Constitución antes, en donde el auto se estacionaba así, que parece una locura ahora, y simplemente con correr el auto, ese espacio se ganó, se amplió la vereda, se intervino paisajísticamente. Esto es una foto de prueba piloto donde había tachos y otras cuestiones, pero con pocos elementos se pudo ganar un montón de espacio, y estas fotos en las que vemos que gente trasladándose, pero también gente descansando, gente disfrutando, ¿no? Y esa es la idea, empezar a generar, con muy poco, de nuevo, veredas, ¿no? Espacios de calidad. Más fotos de gente usando, y lo que les comentaba del 70% del uso del espacio público, ahora con esta breve intervención se equilibró ese uso, ¿no? El 50% se usa para caminar o para descansar en la vereda, el 11% para trasladarse en bici, y el 39% para trasladarse en vehículo motorizado, ¿sí? No se trata de anular el auto, no somos nazis del auto, dice a veces Ariel, secretario de Planeamiento, sino que queremos oportunidades para todos. Bueno, estas son más fotos de gente que nos alegra, que ya está en uso la ciclovía, y que vemos que se verifica que funciona. Después todo esto se va viendo, se va verificando, se va midiendo para ver la evolución y el crecimiento, ¿no? 100% de junio a marzo, en alguna calle que ya está completa el tramo, 60% de crecimiento de ciclistas, y en otras calles en las que está interrumpida, todavía no se completó el circuito. Y acompañando todo esto, también sumamos lugar para estacionamiento de personas con discapacidad, y para lugares de carga y descarga, ¿no? Se trata de ir ordenando nuestro centro, ¿no? No generar problemas, sino solucionarlos, ¿sí? Estas fotos nos las pasó Hernán Mazzarello, que es el director de discapacidad, con quien trabajamos todos los días en esto, y simplemente son operaciones súper simples, pero que faltaban, y fuimos duplicando los lugares de estacionamiento para discapacidad en la ciudad. Y también sumando esquinas, sumando accesibilidad, porque no es solo hacer veredas, sino que la vereda esa se puede acceder, haya un circuito continuo, porque de nada sirve hacer veredas y las veredas no se pueden acceder, ¿no? Así que un poco, esto es todo el centro. Y por donde seguimos ahora, estamos desarrollando, como les decía, la conexión de todo el partido con bicisendas también. Estas son imágenes de trabajo. Y el efecto dominó que trae todo esto también, que es las acciones positivas que se reflejan después o a partir de que uno fomenta el traslado sustentable, ¿no? También a partir de la pandemia, muchos de los chicos que volvieron a las escuelas se empezaron a trasladar mucho más en bicicleta, por tanto, concejales y un montón de personas más nos fueron pidiendo que equipemos las escuelas secundarias con bicicleteros, y ahí fuimos. Y otras acciones súper positivas que son reflejo de esto es también la inversión privada, en este caso donaciones de bicisendas para circuitos de entrenamiento, circuitos lúdicos,
en el bosque, sumándose al plan de movilidad sustentable, o actividades en el fin de semana en donde distintas asociaciones se juntan y a beneficio de quizás comedores o otras instituciones salen a pedalear. Y bueno, todo esto igual lo que yo cuento es como el lado A de las cosas, no el lado positivo. Obvio que hay reacciones, las tenemos y muchas, y esto no es para valientes, sino que hay que tener bastante fuerza, perseverancia y eso básicamente, esas dos y muchas cosas más, para seguir en este camino. Esto desde el 2018, cuando los vecinos estaban en desacuerdo con las veredas en Víctor Hugo, que les mostraba, o hoy en día que algunos vecinos piensan que las bicisendas, o las ciclovías en realidad son, los perjudican económicamente, hay opiniones de todos los colores, pero eso también, como un poco premio consuelo, leer en otras partes también que pasa lo mismo, ¿no? Que la gente siempre es resistente a los cambios urbanos. Acá vemos una foto también de lo que pasó en Mar del Plata, de cuando se salió a la luz el plan de movilidad sustentable en Mar del Plata. La noticia era que los vecinos de Mitre no iban a poder aspirar el auto en la vereda, ¿no? Esa era como la nota. Y el cartel es el mismo en México, el mismo en Estados Unidos, Cars First, pero también por eso es importante expresarse cuando uno está de acuerdo, ¿no? Quizás siempre sale expresarse cuando uno está en desacuerdo de lo que van a hacer, ¿no? Pero el apoyo también de profesionales o de gente que esté de acuerdo con las ideas y con los objetivos que se persiguen, también es muy importante, porque eso, de los usuarios sobre todo también, porque eso es lo que realmente empuja los proyectos, ¿no? Así que esta señora sostiene un cartel que dice que las calles son para todos, y eso no se ve muy seguido, al menos en nuestras ciudades, ¿no? Así que nada, si uno apoya las ideas, los invito a que las militen también y compartan. Y bueno, siguiendo en el escenario de que pasa en todos lados, Nueva York también, que la postal que tenemos todos en nuestras mentes de Nueva York siempre fue los taxis y Times Square, ha cambiado y es posible, y está bueno saberlo, ¿no? De que mucha gente, o sea, es un punto mundial donde mucha gente se aglomera en las veredas, y eso está buenísimo que haya cambiado y que haya espacio para todos esos turistas y locales que visitan Times Square. Y en esta pandemia también les recomiendo este libro, si les interesa el tema, que es de la comisionada de transporte, en ese momento de Nueva York, que fue la que impulsó la ciclovía, Janet Sadik, que también su libro se llama Street Fight, o sea, es una lucha, es una lucha a favor del espacio público para todos, ¿no? Y como nosotros también tenemos nuestras batallas con las prensas locales y con los vecinos y esas cuestiones, ellos tenían batallas con el New York Times, ¿no? Así que es como, son batallas pesadas, pero hay que darlas porque la verdad es que vale la pena que todos tengamos un espacio seguro, ¿no? Bueno, para quien no conoce a Jane Jacobs, que también es referente de las ciclovías en Nueva York, ella dice que las ciudades tienen capacidad de proveer algo solo porque, y solo cuando son creadas para todos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, y terminando, redondeando un poco, crear ciudades y espacios para todos y para todas, tiene que ver también con escuchar las necesidades, con diagnosticarlas, con juntarse, con reunirse, con intercambiar. Esta es una foto de reunión con vecinos. También tiene que ver con trabajo en equipo, ¿no? Este es como el gráfico que nos refleja a nosotros, la Secretaría de Planeamiento, en donde se busca también la pluralidad de voces, ¿no? Y finalizando, este es un gráfico que nos refleja a nosotros, los matriculades, hecho por Colectiva de Arquitectas, que es una agrupación de la que formo parte, en la cual vemos cómo se refleja, ¿no? Que a veces tenemos todas las voces, empezamos con todas las voces, quizás mayoría mujeres, de matriculados, y después cómo esas voces se van disminuyendo, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres se va aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos
con estos gráficos, ¿no? ¿Qué podemos hacer si buscamos igualdad en el espacio público? ¿Cómo podemos empezar? Bueno, empezamos por ahí, ¿no? Formar equipos de trabajo plurales, escuchar todas las voces, y nada, básicamente agradecer este espacio, y agradecer la convocatoria, y nada, la pluralidad de visiones que está teniendo esta convocatoria, y estos eventos, invitarlos también a quien organice otros eventos o tenga la oportunidad de escucharnos a todos y a todas. Así que bueno, nada. Bueno, me toca a mí, tremenda, Carla. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí estás. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me resultó muy interesante cómo conceptualizaste temas de la movilidad sustentable y por qué no del urbanismo feminista, y lo mostraste como con proyectos súper concretos. Buenísimo. Bueno, antes de darle la palabra a Pablo Recia, decirles que vamos a poner un número para hacer preguntas al final de la exposición de Pablo, un número de WhatsApp, y pueden mandar por ahí las preguntas y las leemos al final, las vamos haciendo tanto a Carla como a Pablo, las preguntas que vayan surgiendo. Bueno, voy a presentar a Pablo Recia. Pablo tiene un vastísimo currículum que voy a resumir muchísimo. Es arquitecto por la Universidad de Mar del Plata, es profesor adjunto de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura también de la Universidad de Mar del Plata. Paralelamente desarrolla la actividad privada, habiendo recibido numerosos premios y distinciones, y actualmente es director de ordenamiento y planificación estratégica del municipio de General Pueyrredón. Bueno, Pablo, te doy la palabra y te escuchamos. Gracias. Gracias por la convocatoria, y estoy contento también de compartir esta charla con Carla, y de ver el entusiasmo con que habla de sus proyectos, y me parece que es muy positivo que gente muy joven esté haciendo estas cosas por su ciudad, ¿no? Por la ciudad donde trabaja. Así que lo hago pública mis felicitaciones a ella y a todo ese staff que está trabajando en Pinamar con muchísimo éxito. Yo les comento que quería hacer una mirada, porque como soy un poco más viejo que Carla, quiero hacer una mirada un poco más larga y contar también algunas experiencias de obras, concursos, proyectos que de alguna forma marcan o intentan marcar una reflexión sobre el espacio público, digamos, como eje de una renovación urbana. Esta frase de Edward Bru es una frase interesante porque plantea de alguna manera algunas cuestiones que tienen que ver con el espacio público, que no son las cuestiones que nosotros estamos acostumbrados, y que de alguna forma representan, digamos, sí representan los problemas, algunos, casi todos los comentó Carla, que representa el desafío del espacio público, ¿no? Que no es solamente, digamos, una cuestión de traslación de escalas entre un proyecto de arquitectura a un proyecto más urbano, no es simplemente eso, no tiene la misma condición, pero sí tiene un impacto mucho más amplio, y ese impacto es un poco el que quiero tratar de trabajar con ustedes acá, como en este desarrollo donde hay, digamos, proyectos que algunos más felices, otros más infelices, algunos construidos, otros que todavía esperan su momento. Y tanto desde la actividad privada, a través de los concursos y demás, como de la actividad pública que en algún momento me ha
ha tocado participar y la que estoy involucrado ahora. Quería empezar por este porque fue el primer contacto casi, digamos, con el espacio público, pero con ese espacio intermedio, ¿no?, que hace a las ciudades costeras, ¿no? Ese espacio que es del que se lo apropia, no está definido, digamos, si es un espacio público, si es un espacio del frentista, si es un espacio del balneario, ¿no? A partir del primer premio del concurso para la renovación de Punta Mogotes, que después dio pie, digamos, a toda una renovación de los balnearios allá hace 20 años ya, en conjunto obviamente con el estudio de Mariani, Pérez Maraviglia y Fernando Mendizábal, se trabajó en considerar a este espacio como todo un solo lugar, ¿no? Mariani, cuando hablaba de este lugar, lo señalaba como un no lugar, ¿no? Como esos no lugares que hablaba Marc Augé en su momento, ¿no? Los grandes aeropuertos, los grandes lugares de compras, ¿no? Como esos lugares de no identidad, ¿no? Y justamente lo que había que reforzar ahí es una nueva identidad para Punta Mogotes, que había quedado de alguna manera truncada por esta infraestructura para el auto y como una infraestructura pensada para el turismo, pero con la dureza de una estructura que se pensó para otra cosa. Nosotros ahí se hizo una primera etapa que fue de alguna forma una primera etapa incipiente, nunca se pudo concretar el proyecto general, pero habíamos pensado en ese momento que de alguna forma construir una nueva topografía, que no era nueva, ¿no?, sino que era como una reinterpretación de los viejos médanos de Punta Mogotes, en la que uno llegaba con el auto, algunos a lo mejor lo recuerdan casi como casualmente, ¿no?, estacionado donde se podía, atravesaba un médano y llegaba finalmente a una estructura de madera muy liviana, para que ese era el balneario, ¿no?, con todas las condiciones de habitabilidad que uno podía ponerles como condicionantes a ese lugar. Y lo que se logró hacer en ese momento, en esa primera intervención, son baños públicos, nuevos accesos a la playa, ¿no?, accesos públicos utilizando la demolición de las pasarelas que unían los balnearios, y que de alguna forma daban cuenta de esos primeros dibujos que se hicieron, son dibujos de Oscar Cañadas que se hicieron para el momento del concurso. Acá ya hay un planteo primero de tratar de reconstruir ciertos paisajes, ¿no? Y además entender que esos paisajes eran artificiales, ¿no?, y entenderlos dentro de su artificialidad. Entender que esos paisajes podían contener usos, podían separar y unir sin, de alguna manera, condiciones violentas de cercos, vallas, carteles y demás que queríamos despejar. Hoy ustedes podrán sacar sus propias conclusiones de cómo está esto o de cómo hubiera sido el proyecto general. Un par de años después, junto con Darío Lemi, hicimos una pequeña intervención, una pequeña gran intervención para mí, con esa misma idea, ¿no?, de esas topografías artificiales donde la infraestructura de servicios del turismo, que es un clásico de cualquier ciudad turística, incluso la de Necochea, se veía como, digamos, envuelta en una especie de paisaje, donde la arquitectura también tenía sus posibilidades de ser vista y de ser entendida como objeto, o sea, no renegar tampoco de la arquitectura como dato que aporta al espacio público, y que de alguna manera el paisaje era un paisaje artificial, pero un paisaje que tenía que ver con esa nueva modalidad o esa nueva relación entre el objeto y la naturaleza, como una antesala del paisaje obviamente natural de la costa. Años más tarde me tocó intervenir en la municipalidad, en los proyectos para la Cumbre de las Américas,
que eran proyectos que estaban basados en una reconversión del espacio público, una reconversión que involucraba 300.000 metros cuadrados de espacio público, que se tenía que hacer en un lapso de 9 meses, incluido el proyecto propiamente dicho, donde, digamos, ahí la condición comenzaba a ser otra, ¿no? Primero, había una condición de partida que era establecer un salto cualitativo de la intervención en el espacio público, un salto cualitativo en función de nuevos equipamientos, de nuevos materiales también utilizados en el espacio público, de cumplir requerimientos de accesibilidad, de tratar de que el espacio público no fuera una competencia del espacio costero, ¿no? Como pasa también en muchas ciudades, ¿no? Que el espacio público interior tiene cierta competencia con el espacio público costero. Esta intervención, si bien tenía una cierta, digamos, había una serie de espacios sobre la costa, también tenía espacios interiores a la ciudad, donde, digamos, esa cualidad se trasladaba a esos lugares y donde de alguna manera había también una intención de que cada uno de esos equipamientos, de esas puestas en valor, tuviera una perdurabilidad en el tiempo con muy poco mantenimiento. Hoy, prácticamente en un lapso de ya más de 15 años, las que han tenido un poco de mantenimiento se han mantenido, digamos, dignas, y obviamente las que han tenido muy poco mantenimiento, un mantenimiento con poco criterio, esos lugares han perdido esa cualidad, pero de alguna manera siguen siendo lugares que posibilitan un acercamiento del ciudadano hacia el espacio público, ¿no? Como una condición de respeto al uso del espacio público, ¿no? Si el espacio público es un espacio que ofrece unas ciertas cualidades en cuanto al uso de materiales y en cuanto al uso del equipamiento, el usuario naturalmente lo cuida, ¿no? Nos pasó infinidad de veces que cuando se estaba haciendo la obra hubo intentos algunos de vandalizaciones y demás, aunque sea algunos por divertimento, y el mismo vecino era el que de alguna manera se ponía en actividad para de alguna forma tratar de que eso no ocurriera. Una cosa que nos importaba también era que el espacio público sea de Mar del Plata, es decir, que sea de acá, digamos, ¿no? Que no tenga esos rasgos internacionalistas, que sean como de un sello, de una marca, ¿no? Ya sea de la marca Barcelona, por así decirlo, por nombrar a una de las ciudades que más ha trabajado el espacio público, ¿no? Que tenga nuestro carácter, y que en algunos casos creo que nosotros pudimos intervenir con estas piedras escolleras, que son las piedras que habitualmente forman el paisaje de nuestras protecciones costeras, y que de alguna forma crearan ahora me escuchan, ¿no? Sí, ahí sí. Ah, bien. No sé cuándo se cortó, pero de alguna forma recuperar como cierta identidad marplatense a través de algún uso de elementos que no están en el catálogo de espacio público, pero que pudieran aparecer formando parte de un paisaje natural. Lo mismo que por ejemplo, recuperar algunos rasgos de otra Mar del Plata que en algún momento existió y que todavía queda como cierto... da como cierto placer encontrarse con alguna de estas pequeñas bellezas en la costa de Mar del Plata. O recuperar espacios que estaban totalmente degradados, obsoletos, con falta, no solamente falta de mantenimiento, sino como criterios de ordenamiento y criterios de uso del espacio público, ¿no? En este caso, la de generar en la Diagonal Alberdi
un nuevo espacio público también con esta mezcla entre el espacio verde y el suelo duro que permite la expansión, por ejemplo, de la escuela que está en este caso enfrente y que permite hoy desarrollos inmobiliarios de mucha envergadura y que tengan esos desarrollos un espacio público acorde a esas inversiones. Y que también de alguna manera formara parte de un conjunto, ¿no? Que no sea solamente esos espacios públicos que tienen que ver con una plaza acotados, sino que tuvieran como una continuidad, ¿no? Creo que eso es lo más difícil en la situación de Mar del Plata, ¿no? Carla lo contaba recién en Pinamar, ¿no? Que tiene también esa complejidad de poder tener un enlace de espacios públicos, ¿no? Que el espacio público en sí no es algo que tenga que ser una plaza acotada en sí misma, sino que tuviera una continuidad, ¿no? Y que esa continuidad también tuviera que ver con esta continuidad en calidades, en calidades de objeto y en calidades de espacio. Algunas de estas intervenciones tienen algunos rasgos que nosotros no alcanzamos a intuir en un primer momento, ¿no? Como por ejemplo estos lugares de estar, ¿no? Que alguien los usa para estar cómodamente leyendo el diario, que hoy parece como una foto del siglo pasado, ya leer el diario, no sé si alguien compra el diario de papel. Pero que también fueran banco, que también fueran un lugar para tomar sol, es decir, esta ambigüedad en el uso del espacio público, de los elementos del espacio público, es característica, ¿no? Y nosotros no estábamos tan seguros de esto y nos causa, digamos, placer entender que el puente puede ser este puente de los candados, ¿no? O puede ser un mirador, no necesariamente un puente es algo que une, sino que se transforma en un objeto para mirar y para ser visto. El puente tenía su complejidad, de alguna manera la posibilidad de colocar objetos en el espacio público, salir de un poco de la superficie, digamos, como es cualquier proyecto de espacio público, es un espacio de superficie, salir y hacer un salto hacia el objeto, en este caso generó para mí dos objetos característicos. Uno es el puente con un esfuerzo enorme por hacer que una estructura que es una infraestructura en realidad, que es pesada, que es densa, ¿no? Tuviera una materialidad que sea lo más leve posible, que no interfiriera a ese lugar tan protagónico en donde estaba implantado, y que de alguna forma ese objeto tenía su gemelo, ¿no? o su hermano, no son tan parecidos, en el remate de todo ese complejo que es Diagonal Pueyrredón, Diagonal Alberdi, que remata en la costa. Ese juego de objetos tiene su parte lúdica, ¿no? O ahora lo vemos lúdico. En su momento había una especie de guerra mediática de si debía pasar por ahí el autobús de los bomberos, o no, si pasaba o no pasaba, si habíamos bajado el nivel del pavimento para que pasara la autobomba. Bueno, era todo una guerra que el intendente la solucionó en aquel momento diciendo, bueno, para la inauguración va a pasar la autobomba, ¿no? Y obviamente cuando dijo eso fuimos rápidamente a medir la autobomba, ¿no? Que no habíamos medido. Y que, bueno, por suerte pasaba porque los gálibos, digamos, que habíamos estado estudiando daban. Igual yo era bastante desconfiado, si ustedes ven ahí abajo a la derecha, ese soy yo tratando de que la autobomba no tire el puente. Digamos, esas son parte de las inseguridades que cualquiera tiene al proyectar el espacio público, ¿no? Que
es un espacio que uno vive constantemente, pero que de alguna manera necesita siempre reinterpretarlo, siempre ponerlo en duda, ¿no? Siempre ponerlo en duda desde esto que decía Carla, desde el urbanismo feminista, desde los cambios de la movilidad, desde los cambios de la percepción, desde los movimientos que nos permiten pensar el espacio público desde otro punto de vista, ¿no? Y el espacio público es el espacio que condensa, digamos, todas nuestras diferencias como sociedad y como cultura. Nos permitió reinterpretar algunas cosas, algunos equipamientos, siempre pensando en que esto debería durar. Hoy estos bancos están, algunos más grafiteados, menos grafiteados, no importa demasiado, pero están tal cual los habíamos hecho. Gabriela Sangorrín, que es una diseñadora industrial de una gran capacidad de trabajo y una gran calidad de propuesta y de diseño, nos ayudó a pensar este tipo de equipamientos, que todavía lo vemos con cierto grado y lo vemos como si fueran con una marca de nuestra ciudad, ¿no? Que nos parece importante mantener. O pensar, por ejemplo, que cierta actividad de esos lugares debería mantenerse, ¿no? Y me acuerdo cuando se inauguró esto, había un pescador que se traía su balde de 20 litros para usar de banco, y dijo, buenísimo, ya no tengo que traer más el balde, ahora tengo un lugar para sentarme. Desde la parte pública, otro concurso, ¿no? En este caso un concurso que presentamos 3 proyectos, que 2 fueron premiados, junto con Susana Mastaglio, Rubén Sopi y Pato Calvelo, en el que acá vuelve el tema de la topografía artificial, ¿no? Parece que toda estructura, digamos, turística, necesita trabajarse como una topografía, ¿no? Como que esa infraestructura necesita sobresalir en algún momento, como en este planteo que eran como esta especie de lámparas de luz ubicados en un paisaje artificial, o el tercer premio, que era esta especie de lomadas artificiales que de alguna forma resguardaban las actividades, que era un planteo de actividades lúdicas relacionadas con la noche, confiterías bailables y demás, y algunos restaurantes que miraban a la bahía de Playa Grande, ¿no? Tratando de establecer estas continuidades con el paisaje topográfico que Mar del Plata tiene esa historia, ¿no? Desde el mismo complejo de Playa Grande hasta, digamos, la intervención de Bustillo tiene como esa dosis de intervención de topografías ocultas, ¿no? Como que uno no sabe qué está pasando por debajo. Este primer premio sobre la planta Baltar nos permitió enfocarnos en un proyecto que incorporar, de alguna manera, pensar el tiempo, ¿no? Pensar que, digamos, un proyecto de espacio urbano incorpora, no solamente es el momento en que uno lo proyecta o en el que un intendente lo inaugura, sino que va más allá, ¿no? Que va más allá, que tiene que tener una propuesta que en el tiempo lo dignifique, pero que también lo cualifique, permitiendo ciertos rasgos de cambio en el tiempo, ¿no? Esto tenía que ver con un parque educativo, recreativo, que proponía obras sanitarias y que tenía que ver con la posibilidad de concientizar en la importancia del agua para, digamos, la sustentabilidad de la ciudad. Tenía una serie de objetos también, ¿no? Otra vez esta cosa de compatibilizar estas grandes superficies naturales con algunos objetos arquitectónicos. Y obviamente ese tiempo tenía que ver con la floratura de las especies naturales, ¿no? Manejadas con un doble criterio, las especies que daban de frente al mar con las especies que quedaban protegidas. Y otra vuelta al tema del espacio público la dimos a un proyecto que tiene 3 o 4 años, en el Parque de la Vía, ¿no? Donde de alguna manera, junto con un gran equipo de especialistas, se trabajó en un espacio público que hoy es una vía que está en desuso, para generar un corredor verde transversal,
en el interior de la ciudad, ¿no? Nosotros, el corredor verde o como lo quieran llamar, nuestro corredor es la costa, ¿no? Pero sin embargo, proponer un corredor en el interior de la ciudad nos pareció una idea sumamente sugestiva, ¿no? Incorporando las infraestructuras que hoy están obsoletas. Esto se hizo a través de un financiamiento del BID, se formó este equipo y se trabajó fundamentalmente con un criterio de ir en paralelo construyendo un diagnóstico y un proyecto que no tenía una complejidad, digamos, una gran complejidad, salvo algunas consideraciones sobre el tema de los cruces entre este camino peatonal y bicicenda con los cruces vehiculares, sino que tenía una complejidad de ir como construyendo ese proyecto con el vecino, ¿no? con el usuario, ¿no? con el que estaba ahí al lado del proyecto. Y a su vez, irlo construyendo hacia adentro del municipio, ¿no? En una doble cara. Es importante, me parece que el proyectista o el que está a cargo del proyecto tiene que convencer no solamente al usuario o al potencial usuario, sino a los compañeros de ruta, ¿no? A los compañeros que están en el día a día de lo municipal. En eso hicimos esta serie de talleres de diagnóstico y de proyecto, ¿no? Con esta idea de poder incorporar datos nuevos, de poder incorporar el día a día. Y hicimos un taller que para mí tendríamos que haber hecho más por el resultado y después, bueno, circunstancias que no pudimos continuar. Lo hicimos en este predio, hay más de 20 escuelas entre provinciales, municipales y privadas. Hicimos este taller con chicos, ¿no? que son naturalmente los que viven porque van a sacar al perro a ese lugar, porque van a la escuela cortando camino por el parque de la vía, o porque la madre y el padre le dicen, mira, no vayas por ahí porque es peligroso, ¿no? Esa doble condición. Entonces los chicos dibujaron, ¿no? Dibujaron no solamente con un criterio de belleza del dibujo, ¿no? Sino dibujaron prácticamente proyectando, ¿no? Poniendo, digamos, en tela de juicio el lugar, la tranquilidad, hay hasta policías por ahí, ¿no? Algo que ellos intuyen como problema y que el chico naturalmente le da una solución, ¿no? Le da una solución intuitiva. Y después construimos cómo iba a ser ese lugar, ¿no? Hicimos una especie de juego con palabras, ¿no? Que esas palabras después se transformaron en frases, frases que te hacen repensar algunos de estas situaciones de espacio público, ¿no? Aparece la palabra, por ejemplo, patio, ¿no? Que uno no la asocia naturalmente con el espacio público, pero sí la asocia con ese lugar donde vos podés distenderte, donde vos podés jugar. Nada, el proyecto son cruces seguros sobre todo en las cruces con las avenidas o los cruces que son complejos como el de la avenida Luro. Son lugares de actividad, no solamente es un lugar de nexo, de conexión, sino que hay lugares que permiten ferias barriales, lugares para deportes, lugares relacionados con actividades culturales cerca de la facultad, y tiene su propio, digamos, diseño de paisaje. También nos pareció importante, ¿por qué no?, generar un código específico para ese lugar, ¿no? Que el instrumento de planificación, aunque sea un instrumento prescriptivo, fuera también un instrumento que impulse proyectos. Hasta acá, digamos, una historia. Después viene otra, ¿no? Que me gusta esta frase de los situacionistas porque son gente que piensa desde otro lugar, ¿no? Que me parecen oportunos y que pensaba que, digamos, de esta cultura que no piensa solamente en lo útil, ¿no? Donde dice de una forma tajante que la cultura empieza donde acaba lo útil, ¿no? Es decir, construimos cultura donde
se acaba de alguna forma la utilidad. Y en este momento que me tocó volver a la municipalidad, aparece esta situación, digamos, compleja, que es la pandemia, y de alguna manera aparece una revalorización del espacio público, incluso de la gente que no lo usaba, el espacio como tal, ¿no? Aparece, digamos, manifestaciones como esta de los gastronómicos, o esta de la calle Güemes, el cacerolazo, pero con perchas, digamos, el perchazo podría ser una palabra, no sé si existe, en el que de alguna forma la gente que no utilizaba el espacio público como un espacio político, lo empieza a utilizar, ¿no? Y eso bienvenido sea para nuestra democracia. A partir de eso empezamos a pensar en algunos proyectos que tenían que ver con la oportunidad que generaba la pandemia, ¿no? La oportunidad de poder establecer situaciones en el espacio público que hasta ese momento por alguna razón no se pensaba, ¿no? Y estos gráficos que se parecen mucho a los de Carla, ¿no? Donde la utilización del auto a 70%, poder que el espacio público pudiera diversificar, hacerse más seguro para otras situaciones de movilidad no relacionadas con el auto, pero también con alguna cautela, ¿no? De evitar una sobreactuación del momento y evitar, digamos, generar estas situaciones de tensión. Esta es una foto de un libro de Hertzberger, muy interesante y muy apropiada al momento. Comenzamos a trabajar con las unidades turísticas fiscales, es decir, siempre los problemas presupuestarios son un problema para cualquier ciudad, sobre todo las ciudades de escala intermedia en la que, digamos, tenés como esta cosa de Mar del Plata, ¿no? Que se convierte en una metrópoli 3 meses al año. Y en función de eso generar un cambio de proyecto, ¿no? Una propuesta de decirle, hasta ese momento había un proyecto de Plaza España, hoy tiene que haber otro proyecto de Plaza España, tiene que ver con una nueva condición de movilidad, una nueva condición donde el peatón se imponga al auto, y que de alguna manera, digamos, tanto los que participaron, los empresarios que participaron, se convencieron de esta nueva utilidad con algunos problemas, ¿no? Estos tocones de hormigón ya estaban comprados, ¿no? Había una serie de elementos comprados, obviamente los tuvimos que utilizar, pero son de alguna forma un poco gajes del oficio, ¿no? Gajes de tener esa cintura para poder utilizar esos elementos de una forma nueva y poder, digamos, cambiar el paisaje costero. Obviamente que esto no alcanza, que queda mucho por hacer, pero de alguna forma es cambiar una situación de la ciudad en un lugar emblemático. Otra es el espacio central de la ciudad, ¿no? Esta era una licitación de veredas, que es una licitación bastante, digamos, puede parecer elemental, pero una vereda en el espacio público define un montón de situaciones, ¿no? Y el equipamiento en un espacio público define un montón de situaciones. Esta licitación, esta obra estaba parada, se reflotó, se hizo un acuerdo con la empresa, se utilizaron parte de estas luminarias que estaban arrumbadas en un depósito, y se generó un espacio que era un espacio histórico de la ciudad, pero casi como una reconstrucción como inevitable, ¿no? Que de alguna manera pudo reconstruir estas situaciones que estaban olvidadas, ¿no? Que incluso, digo yo, y soy parte de eso, estaban alojadas en un imaginario que estaba prácticamente olvidado, porque ese damero estaba ahí, lo que hicimos fue ponerlo en valor, y nada más, no es una cosa que son, digamos, intervenciones de diseño, sino son pequeñas intervenciones que recuperan cierto imaginario que uno cree olvidado. Faltan, ¿no? Faltan cosas, los nuevos acondicionamientos para los feriantes es una cosa que obviamente falta.
El espacio público tiene una condición que se transforma en un espacio propio de la cultura, esta idea de salir, de comer afuera, de decir, bueno, uso algunas intervenciones de urbanismo táctico que se fueron dando sobre la calle Güemes y las puedo replicar, y tratamos de pasar una temporada con un índice muy bajo de casos, que fue lo que realmente pasó. Hoy estamos en otra situación, no les voy a contar a ustedes cómo estamos en esta situación preocupante, o lugares que podían directamente cortarse al tránsito vehicular, volver al tema de una impronta local en algunos equipamientos, ¿no? Esta reja que ustedes ya se darán cuenta a qué hace alusión, y algunos proyectos de plazas, no sé, relacionadas con conseguir también financiamiento externo, ¿no? De financiamiento. En el café, a Goicoechea. Cago de risa, pues. Bueno, qué suerte que se pudo reír. Esta especie de equipamiento, ¿no? Relacionado con una plaza ecológica, con una plaza que pueda recibir intervenciones de huertas, de agricultura urbana. Plazas, por ejemplo, la Plaza Gardel en el barrio del Puerto, es decir, plazas que no están, digamos, relacionadas directamente con el espacio costero, Güemes, Pueyrredón, con nuevo equipamiento para los juegos de niños, para juegos saludables, es decir, incorporar a la plaza esta opción de una plaza con una alta calidad de equipamiento público. Generaron unos espacios nuevos de identidad, como el Jardín de lo Justo, ¿no? que es una intervención a través de la cooperación internacional con Italia, y que de alguna forma remarca una memoria de algunos personajes que vienen que han muerto en estas batallas, a veces absurdas, pensamos nosotros, ¿no? de colectivos, del colectivo LGBT, que ha sido bastardeado en muchos momentos, de la lucha contra la dictadura y demás, que van a tener su lugar en este sitio. Y algunos emprendimientos barriales, Batán, por ejemplo, Jorge Newbery, Santa Rita, digamos, algunas intervenciones que tienen que ver con la conectividad, ¿no? Esto de hacer veredas, ¿no? De hacer solamente veredas que conecten una vereda y que de alguna manera la vereda se transforme en un nuevo palco para ver la ciudad de otra manera, ¿no? Para ver la ciudad, en este caso la Reserva del Puerto, desde otro lugar. Y es simplemente una vereda, ¿no? No es más que eso. O este proyecto que estamos llevando adelante ahora y que está próximo a conseguir financiamiento, que es el Parque Norte, le llamamos nosotros, desde Constitución hasta el Parque Camet, hilvanando sectores, ¿no? Hilvanando sectores de la ciudad que están como desconectados, generando nueva iluminación, ¿no? Para que de alguna manera pudieran tener esa continuidad en el borde costero de Mar del Plata, o poniendo de valor algunos lugares que son para estacionamientos. Este es el caso del muelle de pescadores y la entrada, que tengan, volver al carácter lúdico del espacio, no un lugar para sacarse una selfie con el fondo de la bahía fundacional de la ciudad. Esto, y para cerrar, remite a algunas consideraciones que yo creo que hay que tener en cuenta. No me gusta esta foto porque uno dice voy a hacer una vereda en el espacio público, y cuando hace una vereda pasa esto, ¿no? Este movimiento de suelo infernal, ¿no? Esta cantidad de máquinas trabajando, ¿no? Y cambiando un suelo por otro y demás, ¿no? Con lo cual hace pensar que el paisaje es una sustancia que uno no puede evitar, ¿no? No puede evitar. Y que de alguna forma ese espacio público es un espacio político, ¿no? Que representa, digamos, representa por un lado las minorías que acceden a él, pero también a aquellos que son excluidos, ¿no? Es un espejo de nuestra sociedad, no es ni más ni menos que eso. Y como dato que me parece trasladar,
no sé si pueda ser trasladable a Necochea o a otras ciudades, pero pensando, digamos, en cómo se puede pensar un espacio público hoy, me parece que, digamos, lo mejor o el mejor aporte que se me ocurre es pensar que es un proyecto que incluye paradojas, ¿no? Que incluye como oposiciones, ¿no? Por un lado, nuestra necesidad de ordenar el espacio es una necesidad natural al arquitecto, ¿no? Pero también me gusta esa frase de Vicente Krause que decía convocar el caos, ¿no? Cuando vos empezás un proyecto, tenés que convocar el caos, tenés que convocar todo lo que está dentro de ese lugar, ¿no? No sirve el ordenamiento que simplifica las cosas, sino aquel ordenamiento que incluye, ¿no? Por eso, digamos, esta inclusión de la movilidad sustentable, del peatón, no es contra el auto, sino es en favor de esa convivencia, ¿no? Me parece que la palabra convivencia es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Por otro lado, cuando hicimos la cumbre y cuando estamos trabajando ahora, siempre queremos que perdure, ¿no? Con poco mantenimiento, que se mantenga y demás, pero el espacio público tiene destino de cambiar, ¿no? De que cada momento deje su huella en el espacio público y que no hay que tenerle miedo a esa situación. Y por el otro lado, me parece también que es necesario pensar que hay que poner en una balanza que el espacio público es un arte de la superficie y que no tenemos que tenerle miedo a eso, ¿no? Que nosotros a veces nos reíamos en la municipalidad que es una obra de 15 centímetros de altura, ¿no? 40 centímetros, ¿no? En la altura de un banco. Es eso, y no hay que tener miedo de que eso sea así, ¿no? Es muy valioso eso, ¿no? Si uno lo usa en la medida de lo posible, y que no hay necesidad del objeto en ese caso, ¿no? No hay necesidad del objeto. El objeto aparece, digamos, aparece naturalmente, aparece en una condición que a lo mejor es necesaria, que marque un momento, que marque un dato, pero no enloquecerse por esa cuestión, ¿no? Creo que es interesante la posibilidad de hacer arquitectura de los 15 centímetros de altura o de los 40 centímetros de altura y quedarnos en ese arte de la superficie, que es un arte tremendamente complejo y que de alguna forma es el que da el escenario a nuestra vida diaria, ¿no? Es el escenario fundamental de nuestra vida diaria. Bueno, espero que sirva. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muy interesante, medio me spoileaste una primera pregunta que quería hacerte que tenía que ver con las dificultades, pero creo que la barriste con esta última imagen que mostraste. Porque Carla dio cuenta como de la dificultad más con los usuarios, y creo que vos diste cuenta más de la dificultad con la obra. No sé si querías como agregar algo más en ese sentido. No, dificultades tengo una lista, si querés, enorme. Te la paso después. Y Carla tendrá otra. Me parece que, o por lo menos mi experiencia, es que todo trabajo en el espacio público es agradecido por la gente, ¿no? Ahora, es agradecido por la gente que tal vez note cierto esfuerzo, ¿no? Y que de alguna manera el que lo tiene como un dato al espacio público, como un dato de utilidad próxima, ese es el que tiene como más reticencias, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que el espacio público tenga una utilidad, ¿no? Estamos acostumbrados a que la calle sirva para circular, y no lo entendemos como un espacio público, ¿no? Me parece por eso el valor de decir que, no sé, que la calle principal de Pinamar es un espacio público, no es una calle o una avenida para circular. Me parece que en ese sentido, el que tiene más reticencias es el que ve
al espacio público como el lugar por donde yo llego más rápido a llevar al nene al colegio, o donde yo llego más rápido a comprar al supermercado, o donde la distancia con la bolsa del supermercado es la más corta desde la puerta del supermercado a mi auto, ¿no? Entendemos al espacio público en ese sentido, ¿no? Y no en un sentido más lúdico que digamos, para ese sentido la pandemia es un cachetazo, ¿no? Realmente. Bueno, tengo una pregunta acá que llegó al WhatsApp para Carla, que dice, después de su primera oposición, ¿los comerciantes del centro cambiaron su actitud o su opinión? Estamos con los conflictos. Es lo que interesa, ¿no? Momento Sí. conflictos. Sí, hubo varios momentos con los comerciantes porque estas intervenciones fueron a lo largo de todo este año, ¿no? Del 2020, 2021. Hubo oposición, hubo resistencia, hubo consenso también, hubo un montón de charlas con los vecinos en las cuales se llegaron a acuerdos. De hecho, todo esto de la intervención del centro empezó con peatonalizar el centro, que fue una peatonal sanitaria, en la cual los vecinos no estaban de acuerdo y por eso firmamos un acuerdo en el cual se consensuó habilitar ciclovías y habilitar el tránsito vehicular motorizado también. Ese fue como el granito que inició todo, pero sí, obvio que hay diferencias, hay gente que, como dice Pablo, gente que lo ve distinto, que lo ve desde el bolsillo y lo ve desde sus intereses particulares, ¿no? Pero nosotros como profesionales y trabajando en la función pública, tenemos la obligación de pensar para todos y todas, no solo para el bolsillo de algunos frentistas. Igual pensamos en eso también, obvio, porque a todos nos conviene que a todos nos vaya bien. Pero bueno, se trata también de hacer, de escuchar y de lograr consensos, y en eso estamos. Sí. Bien, te pregunto, te amplío un cachito, Carla, y te pregunto si en ese proceso de creación se participa y se incluye a los vecinos, porque llegó una pregunta que dice, ¿por qué no se convoca e incluye a los vecinos, vecinas, propietarios, turistas para hacer un amplio proceso de creación-participación? Sí, se convoca. De hecho, la semana pasada, me parece, lo mostré en la presentación, tuvimos un encuentro con vecinos y vecinas. Lo que pasa es que a veces no llega a todos lados, lo convocamos por redes sociales, tenemos nuestras redes sociales y las del municipio, pero bueno, a veces no todos se interesan tampoco. Esta convocatoria fue puntualmente por mejoras en el centro de Pinamar, el cual también estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos, que prontamente nos reuniremos con la sede de Pinamar. Y bueno, la idea es que mientras más visiones haya, mejor, se construye mejor, ¿no? Una ciudad para todos, pero bueno, no siempre todos participan, ¿no? Eso no es obligatorio. Claro. Otra pregunta que llega al WhatsApp para Pablo. Dice, ¿cuál es el límite entre paisaje artificial generado y lo sustentable de lo natural existente? Y si yo supiera... digamos, nosotros, Mar del Plata tiene esa tensión entre esas dos cosas, ¿no? Por un lado es digamos, tiene esta topografía tan particular que tiene Mar del Plata, que por eso es Mar del Plata, digamos, y tiene como una historia, que yo lo comentaba antes, tiene como esta historia de estas infraestructuras turísticas enormes, ¿no? Que ponen en tensión eso, ¿no? Hasta dónde, digamos, lo construido invade lo natural y hasta dónde lo construido hace que lo natural pierda valor, ¿no? Cosa que Pinamar, por ejemplo, supo reaccionar a tiempo en su historia y cambiar algunas cuestiones que iban por ese lado, ¿no? En Mar del Plata, desde las múltiples ramblas hasta las construcciones de defensa costera, digamos, tiene como un historial, no digo de avasallamiento, porque, digamos, en algún momento
son estructuras que hoy tienen valor, digamos, ¿no? Nadie puede decir que la operación Playa Grande, por ejemplo, sea una operación no válida, es un ejercicio de una maestría en el diseño urbano increíble, o el mismo casino y hotel provincial, pero hay esa tensión. Me parece que hay dos situaciones. Primero, que eso tiene que dar lugar a que en otros lugares de la costa, de la costa de Mar del Plata, esa tensión no suceda, ¿no? No tenemos por qué replicar casinos y hoteles provinciales por toda la costa de Mar del Plata, con lo cual ahí hay un trabajo bastante importante por desarrollar y por trabajar, que vos, Paula, lo conoces muy bien, los problemas por ejemplo, específicamente de la zona sur. Y después me parece que hay una cuestión de convivencia racional, ¿no? En que se puede convivir, en que se puede tener una sana convivencia y que retornar a un estado de primera naturaleza es prácticamente imposible, ¿no? Y nosotros tenemos que convivir con esa tensión, ¿no? Con esa tensión que es natural a nuestra implantación y a nuestra forma de entender la ciudad. Me parece que digamos, la dicotomía ciudad-campo, o en este caso ciudad-costa, ¿no? Es un par que funcionan juntos, o por lo menos funcionan juntos en esta ciudad o en este ámbito, ¿no? En algunos no, en algunos hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo y no intervenirla, ¿no? Pero en este estado de cosas, digamos, con estas infraestructuras que ya tenemos, de alguna manera tenemos que poner en la balanza esas dos situaciones. No tengo miedo a eso, quiero decir, ¿no? Creo que el proyecto de arquitectura y el proyecto urbano pueden seguir aportando soluciones en ese sentido. Te enlazo con otra pregunta y después voy a otra para Carly. Dice, es como una reflexión, dice, interesante la idea de no tener miedo al no objeto al pensar el espacio público. Tal vez sean las personas ese objeto, que posteriormente lo habita y da sentido al espacio. Algo así como pensar y diseñar el vacío. ¿Será que el verdadero y único ingrediente necesario es la gente? Bueno, podría ser para ambos también la pregunta. Para ambos. Yo estoy de acuerdo, no sé, Carla, si estás de acuerdo. Yo creo Sí, que cómo sí. no estar de acuerdo, sí, Claro. totalmente. Me pasa que me parece bueno que la gente, son muchas gentes, ¿no? Entonces, me parece que esa complicación, que en principio podría parecer una complicación, es lo que de alguna forma da vida a estos lugares, ¿no? O sea, cuando yo mostré, por ejemplo, el perchazo ese en la calle Güemes, ¿no? Es interesante que, digamos, uno nunca hubiera pensado que haya una manifestación política de ese tipo en la calle Güemes y que no sea, por ejemplo, de un movimiento social, ¿no? Que es lo que estamos más acostumbrados. De repente, digamos, un sector de la sociedad se pondera, ¿no? En el espacio público, se manifiesta de la misma forma que otro sector social, ¿no? En la misma categoría. Entonces me parece que eso es, para los que creemos que la ciudad es un ámbito de conflicto, de discusión, y que no hay que tenerle miedo a esa situación, me parece que es sumamente válido, ¿no? Entonces, cuando las gentes, digamos, por así decirlo, se ponen en esa situación de incorporarse al espacio público, me parece que siempre es mejor
a que estén de alguna manera ¿no? encerrados en sus casas, en sus autos, en sus shoppings, ¿no? y demás. Otra pregunta, les leo. Pregunta y preocupación un poco propia de quien escribe, ¿no? ¿Qué pasa cuando la urgencia, por ejemplo, la que impuso la pandemia, es un poco excusa a una especie de vale todo? ¿Cómo tender estándares mínimos de calidad? Sí, hay necesidades urgentes, las cuales se tratan de resolver quizás con urbanismo táctico. Por ejemplo, el tema de los gastronómicos en Mar del Plata y Pinamar son cosas que sucedieron, se implementaron y seguramente convivan, sea una solución que se traslade permanentemente a la ciudad. Pero siempre está bueno también dentro de la urgencia exigir ciertos estándares y que la calidad del espacio público se mantenga, ¿no? Obvio que hay soluciones temporarias, pero incluso dentro de las temporarias se prolongan en el tiempo y están bien. Por ejemplo, yo pensando un poco en esta charla, pensaba también en Güemes, ¿no? En lo que fue la intervención de Güemes de las esquinas, que acompañó también los DECs, que era como una primera etapa, ¿no? Pero que llegó para quedarse, ¿no? Con pintura, con delimitadores verticales, macetas que iban a ser temporarias porque iban a evolucionar en otra etapa, quedó ahí e igualmente le aportó un montón de calidad urbana al sector, ¿no? Entonces quizás no hay que tener tanto miedo en los elementos temporarios y cómo afecta a la calidad, sino ver el efecto inmediato, ¿no? Cómo cambia la vida de las personas con pocas cosas. Obvio que se pueden mejorar, sí, y para eso trabajamos, ¿no? Para mejorar la calidad de nuestros espacios, pero tampoco tenerle miedo a las intervenciones tácticas, ¿sí? Creo que esa es mi respuesta. Sí, Paula, lo que a vos te referías me parece que es un problema de este momento, ¿no? De este momento, ¿dónde está el límite? ¿No? Es un momento, me parece a mí, crítico, y me parece que es crítico también si no mantenemos el diálogo, me parece, ¿no? Nosotros, digo, el caso de la iniciativa de los DECs, de Comemos Afuera y demás, tratamos de establecer un diálogo que en algún caso tuvo repercusión, tuvo vuelta, y en otros casos fue muy complejo, ¿no? Fue muy complejo. Y obviamente que hay resultados mejores y otros resultados de los cuales yo también soy crítico, ¿no? Tratando de establecer siempre, digamos, un criterio en relación a la calidad del espacio, a la seguridad, y que a veces en el hecho, digamos, tan extremo de la pandemia no se pudo llevar adelante. En la medida que, digamos, que podamos salir de esta circunstancia, creo que vamos a entender un poco más algunos procesos y algunas situaciones que ahora metidos en el fragor de la lucha, ¿no? El de Comemos Afuera no fue un proceso fácil, ¿eh? No fue, para nada. No, hubo algunos atropellos sobre el espacio público que obviamente hubo que trabajar mucho con la gente para hacerles entender cuestiones, para hacerles entender que había que desarmar los DEC, para hacerles entender un montón de cosas que fue complejo, ¿no? Y bueno, y por eso digo, ahora metido un poco en el lío, tal vez con más perspectiva podamos entender mejor esos procesos, ¿no?
Bien, sí, supongo que se refería como un poco a eso, a estándares mínimos de calidad, pero también a esto que mencionás, Pablo, que es como un poco manejar el equilibrio entre, bueno, entre habilitar una actividad, bueno, y cuánto quedaba de circulación, bueno, ese equilibrio, ¿no? De circulación para el auto, pero no, entonces que sea peatonal y ese Sí, timoneo. no, y a ver, eh, por ejemplo, ¿no? Hay casos en que vos, digamos, la iniciativa llamaba Comemos Afuera y después la gente hacía como un segundo restaurante cerrado afuera de su... Entonces, bueno, pero al final estás haciendo, ¿no? Una cosa cerrada, si estamos tratando de comer al aire libre, o sea, me parece que ahí ¿no? Hay ciertos problemas que se trabajó muchísimo en ese sentido para hacer entender a la gente, digamos, el carácter de la iniciativa, ¿no? A veces con buena repercusión, otras no tanto. Bueno, tengo una última muy concreta que es, pregunta, hola, ¿cómo funciona este espacio público intervenido con la circulación de motocicletas? El auto no pasa las vallas, pero las motitos sí. Bueno, supongo que esto también tendría a aquella foto que mostraba Carla, que tiene que ver también a apelar un poco al usuario, ¿no? Sí. Sí, que pasan las motos, pasan. No pasan tanto como pensé que iban a pasar igual, ¿eh? Dentro de todo el panorama de actores sociales de la calle, las motos respetan bastante el tema de la ciclovía, al menos acá. No sé, no he visto tampoco motos andar en la costa de Mar del Plata, ahí en esas cuadras de Plaza España. Pero apelamos también al respeto del otro, ¿no? Si ampliamos las oportunidades en el espacio público para todos, creemos que estamos invitando a todos a que respeten la normativa y el espacio del otro, ¿no? Eh, o, las motos que no son un problema en la ciclovía, el problema quizás son otros, pero bueno, no sé si allá pasa lo mismo en Mar del Plata. No, a ver, me parece que el desarrollo de esta ciclovía es un desarrollo mínimo, digamos, no podemos hacer una evaluación. Me parece que sí es como de una novedad que cuesta entender la mecánica, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados al auto, el cordón y la vereda, ¿no? Esta nueva dinámica cambia un poco la situación y el hecho también de que vos puedes hacer porque no hay presupuesto, porque cuesta conseguir el dinero, puedes hacer solamente un tramo, también es complejo, ¿no? Porque no tiene continuidades, tenés que pasar de una ciclovía a incorporarte al tránsito vehicular. Me parece que nos va a llevar un tiempo de acostumbramiento y me parece que a veces un poco lo que pasó, por ejemplo, en Plaza España es que hay como una exageración en términos de seguridad, ¿no? Hay como una exageración de elementos que te impiden esta cosa de la mezcla del auto, obviamente, con la bicicleta, de la bicicleta con el peatón, del peatón, de la bicicleta con la parada de colectivo, que yo creo que con el tiempo, en la medida que nosotros nos acostumbremos a ese cambio de movilidad, ya no van a ser tan necesarios, ¿no? Como que digamos, nosotros estamos acostumbrados a separar el auto del peatón con un cordón y nada más, ¿no? Y acá parece como una exageración en términos de seguridad. Esos cambios que uno ve en cualquier ciudad que hace mucho tiempo que tiene bicisendas y que tiene esa condición que no existe, digamos, ¿no? Y, bueno, tenemos que hacer ese recorrido en el tiempo. Como para ir cerrando, ahí ya barrimos un poco con las preguntas que nos fueron llegando. Bueno, primero agradecerte, Carla, agradecerte, Pablo, por hoy. Estuvo, la verdad, que súper interesante. Y bueno, y con la jornada de hoy un poco completamos dos momentos que habíamos planteado, que pensamos podían aportar distintas miradas, profundizando en un primer encuentro desde la accesibilidad, con la capacitación que dio Mariana Llanes, y con la jornada de hoy analizando distintas experiencias de localidades vecinas que también son parte del Distrito 9. Me llevo como estas
como estas buenas intervenciones producen sinergias positivas. Me pareció interesante lo que mostraba Carla, el antes y después de cómo después de una intervención de veredas se generaba desarrollo, se completaba el tejido, y Pablo también mostraba algo similar con respecto al cuidado, ¿no? Que generaba eso en vecinos y vecinas con respecto a una nueva intervención de un espacio público. A veces son intervenciones sencillas, pero cómo empiezan a generar esa sinergia positiva. Y me anoté recién acá como por qué son buenas intervenciones, ¿no? Y algunas cuestiones que tienen que ver con que rescaten la localía, tanto hablando desde el paisaje como desde los usuarios. No se pensaba en el banquito del pescador que mostraba Pablo, en consultar a los chicos y a las chicas de la escuela para desarrollar ese proyecto, bueno, lo que generaba después desde lo peatonal, las intervenciones de vereda de Pinamar, que promuevan una movilidad sustentable, que sean accesibles, y que esas intervenciones en el espacio público estén entrelazadas entre sí, ¿no? Que es un poco, que lo mostraban los dos, tanto en Pinamar como en Mar del Plata, como ese circuito entre estas intervenciones de espacio público, y también un poco fue de lo que habló Mariana, que es pensar la accesibilidad también desde un formato de circuitos, es decir, que esa accesibilidad pueda ser recorrible. Así que bueno, eso es un poco lo que me llevo, lo que nos llevamos. Agradecerles de nuevo y le doy la palabra a Diego y ya cerramos. Bueno, gracias, Paula. Yo primero les quiero trasladar las disculpas de Eduardo Agüero, del presidente, que estuvo en el comienzo y quería estar en el cierre, pero vieron que tuvo su segunda dosis experimental de vacuna y está más para estar en la cama que estar en este lugar. Así que él envía las disculpas del caso. No, yo quería un poco contextualizar este encuentro, digamos, en qué se enmarca. Nosotros desde el IAT, Instituto de Hábitat y Territorio, lo hemos dividido en este nuevo periodo en dos regiones, que es la región norte y la región sur. Sandra Retamales es la subcoordinadora de la zona sur y Marta Pérez Schneider de la zona norte. Después complementamos con una subcoordinación en Hábitat, que tiene la arquitecta Alejandro Dampilleta, y otra en accesibilidad, que la atiende la arquitecta Mariana Llanes. Este encuentro de Necochea fue el primero de varios que vamos a tener. Digamos, el mandato que tienen las subcoordinaciones es identificar en cada ciudad la problemática coyuntural, la problemática que se produce en el tiempo real. Y bueno, en Necochea, también con la colaboración del delegado, del arquitecto José Luis Ruiz, estaba dando vuelta una intervención sobre la peatonal y una intervención sobre la plaza principal. Entonces nos pidieron que, digamos, se precisaba esta bajada de línea, esta muestra de experiencias, para un poco, digamos, traccionar al municipio para que nos tengan en cuenta, al colegio y a los profesionales, intentar instalar el tema de los concursos. A mí me parece que con la presentación que hizo Mariana en accesibilidad, la bajada de línea ideológica que hizo Carla, que me pareció extraordinaria, y bueno, y Pablo, que siempre nos muestra todo lo que produce y materializa estas cuestiones, quedamos a mano con el municipio de Necochea, con lo que prometimos desarrollar. Va a haber nuevos encuentros, o sea, este encuentro no solamente sirve para Necochea, hoy están presentes varios delegados, colegas de otras delegaciones, obviamente esto nutre a todo el distrito, y la idea es que cuando hagamos el próximo referenciado a otra ciudad, también sirva para nutrir a otras ciudades y a otras delegaciones. Así que nada más, les agradezco a todos los disertantes, estuvo más de lo que esperábamos, y nos encontramos en la próxima, ya se las comunicaremos. Así que buenas noches y gracias. Gracias. Chao, gracias. Nos Chau. vemos. Gracias a todos, gracias. Gracias.